Bueno, estoy muy contenta en el segundo capítulo de Con la voz de Yanetsis Alfonso, donde ustedes saben que tratamos temas que le interesan a todos los cantantes y profesionales de la voz. Y hoy tengo un invitado muy especial y un invitado que para mí, para mi vida, tiene un valor importantísimo. Es el doctor Luis Humberto Jiménez Fandiño, otorrinolaringólogo de la Universidad Javeriana. Me va contando si voy bien o voy mal. Especialista en voz profesional, es decir, es el otorrino especialista en atender a los cantantes, a los locutores, a los actores, ¿cierto, doctor? Así es. Además, pues ha estado colaborando con la Asociación de Otorrinolaringología, ¿cierto? De Colombia y de Latinoamérica también. Bueno, hay una asociación latinoamericana de Okay. laringología y fonocirugía con quien hemos colaborado también, pero prácticamente nuestro trabajo se enfoca aquí en Colombia, Okay. con la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Okay. con hospitales universitarios como por ejemplo el Hospital San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana. Ahí ha estado mi experiencia en estos más de 22 años. 22 años de experiencia. Bueno, voy a empezar por el principio. Yo llegué donde el doctor Luis Humberto sin voz. Yo siempre les digo que mi vida fue una antes de la cirugía y otra después de la cirugía de la voz. Pues el responsable de curarme, de sanarme, fue el doctor y fue un proceso muy lindo. Y yo desde ese momento siempre he querido compartir con todos los cantantes y con todos los profesionales de la voz la importancia de cuidar su instrumento desde la parte médica, pero también desde la parte emocional, desde la parte fisiológica, todo lo que uno tiene que tener en cuenta. Y bueno, vamos a aprovechar hoy aquí para hacerle todas las preguntas que espero que ustedes tienen y que les sirva mucho. Entonces, mi querido doctor, aquí voy a empezar a leer y voy a empezar a buscar. Dígame la diferencia entre nódulos vocales, pólipos y sulcus. Bueno, entonces estas son lesiones de la cubierta de los pliegues vocales. Entonces, los nódulos y los pólipos son lesiones benignas que se producen por fonotrauma, o sea, por abuso o mal uso de la voz. Cuando los pliegues vocales están vibrando, ya sea durante la voz hablada o cantada, se golpean con fuerza excesiva, se inflaman los bordes libres, la cubierta de los pliegues vocales, y se comienzan a formar estas lesiones en la parte más externa, en las dos capas más externas de los pliegues vocales, y se forman estas lesiones. Son lesiones benignas, pero son lesiones que se producen por esta inflamación producto de un mal uso o abuso de la voz y que, pues desafortunadamente, pueden llegar a alterar la vibración de los pliegues vocales y producir trastornos en la voz hablada o cantada. Los nódulos vocales básicamente tienden a ser bilaterales, tienden a ubicarse como en los bordes mediales, en los tercios medios de los pliegues vocales. Y el pólipo por lo general es una lesión unilateral, pero puede tener también una lesión reactiva contralateral. Esos serían los nódulos y los pólipos. Y los sulcus son también lesiones, alteraciones estructurales en la formación de la cuerda, pero que son de origen congénito, la mayoría de ellos. Son hendiduras en el borde libre que también alteran y producen alteración en la vibración de los pliegues vocales, y hay diferentes tipos de hendiduras. Hay unas más superficiales, unas más profundas, pero para poder diferenciarlas todas hay que hacer un diagnóstico endoscópico de los pliegues vocales. Entonces, si un cantante descubre que algo está cambiando de su voz, ¿qué es lo primero que debe hacer? Entonces, digamos, si no hay una alteración, por ejemplo, de la voz relacionada a una gripa, porque es normal que cuando abusamos de la voz en un estado gripal o cuando hay una inflamación de la mucosa de la vía aérea superior por un estado gripal, por un virus, por lo que sea, es normal que tengamos una alteración en la voz por unos días, y eso pues tiende a pasar de manera espontánea o con tratamiento médico. Pero si por uso excesivo, abuso de la voz, por el trabajo que tenemos, empieza a cambiar la voz y se vuelve progresivo o simplemente dura más de 2 o 3 semanas, pues hay que acudir a una cita con el otorrinolaringólogo. Más de 2 o 3 semanas, cuando yo siento que eso está afectando recurrentemente mi voz. ¿Y esa cita con el otorrino debe ser simplemente la cita o debemos pedir de una vez la estroboscopia? Bueno, lo ideal es que primero el otorrino haga una valoración para saber qué es lo que necesita. Inclusive hay otras maneras
de ver la laringe no solo con estroboscopia, pues tradicionalmente y de tiempo atrás se utilizaba lo que se llamaba comúnmente como el espejo laringio, aunque eso hoy en día es muy rudimentario. Y hoy tenemos también la nasolaringoscopia, que es una endoscopia flexible, pero la estroboscopia claramente es la manera, digamos que es el estándar de oro para diagnóstico, porque tiene una mejor visualización de los pliegues vocales y además permite con una luz estroboscópica captar el proceso de vibración de los pliegues vocales para saber qué está fallando y si esas lesiones que sospechamos que hay ahí, cómo alteran la vibración y por qué producen la disfonía que tiene el paciente. El mayor miedo que uno tiene como cantante es: me voy a quedar sin voz. Esto no tiene solución. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a esos cantantes? Pues definitivamente es difícil que una persona se quede sin voz, ¿sí? Porque esa es una buena noticia. Claro, y a pesar de que no tuviera cuerdas vocales o se las quitan por un tratamiento quirúrgico o algo así, hay unas cuerdas vocales falsas que pueden entrar, digamos, a trabajar lo que las cuerdas verdaderas o pliegues vocales verdaderos no pueden trabajar. Entonces, la persona no se va a quedar sin voz. Digamos que hay un término que es disfonía, que es la alteración de la voz, cualquier trastorno de la voz, y una cosa es la afonía, que ahí sí no hay un sonido perceptible, pero muchas veces tiende a ser por un problema de tensión muscular muy severo, tanto de los músculos del cuello como los de la laringe, que llevan a que las cuerdas vocales no vibren absolutamente nada por la tensión que hay, y por eso las personas no hablan, ¿sí? Quiere decir que cuando yo tengo una alteración, puede ser por nódulo, puede ser por pólipo, puede ser por un quiste como me pasó a mí, puede ser por el sulcus. ¿Qué sienten los cantantes que tienen sulcus? Bueno, porque no es lo mismo, es una sensación diferente. Claro, depende del tipo de sulcus. Hay sulcus que son muy superficiales, que realmente casi que son hallazgos incidentales. Hay unos sulcus que son más profundos, entonces ahí sí pueden alterar la voz, pero como son alteraciones estructurales, entonces son la voz, digamos, la alteración de la voz que producen es constante, es permanente, pero tiende a ser como el sulco lo que produce es una rigidez en la cubierta de los pliegues vocales. El timbre de la voz es más agudo, entonces son voces, claro, facilita los agudos, son voces un poquito con un timbre más alto, una voz más aguda, salen como gallitos permanentes. Eso es un gran, mejor dicho, ahí empieza, cuando empiezan a salir esos gallitos puede haber un sulcus por ahí, no siempre. Exacto, el timbre tiende a ser más agudo y puede haber escape de aire, ¿sí? Normalmente cuando la persona quiere llegar a notas más altas, ¿sí? Entonces la laringe la eleva en el cuello para proyectar mucho más la voz y hacer que la voz suene más agudo, pero hay unos músculos que estiran más las cuerdas y cuando se tienen esas hendiduras, entonces pues claramente hay un espacio que queda entre ambos pliegues vocales durante la vibración, entonces escapa más aire y ese escape de aire a veces puede hacer que sea más turbulenta digamos, el paso del aire por los pliegues vocales y hace que la voz suene un poquito más sucia, es por la turbulencia del aire ahí. Entonces son ese tipo de voces que suenan de pronto con mucho escape de aire y las personas tienden a manifestar pues que no pueden llegar a ciertas notas o que se les escapa el aire y entonces tienen que parar, tomar aire cada vez más seguido por el espacio que se produce entre y tienen que estar entrenando todo el tiempo, ellos tienen que estar activos. Yo le digo a algunos alumnos míos que tienen sulcus, y ustedes son el sueño de todos los coach vocales porque tienen que entrenar muy juiciosos, si no empiezan a perder rango, un poquito de rango vocal y todo, ¿cierto, doctor? De acuerdo, así es. Bueno, si yo tengo un nódulo vocal, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces, como les comenté, los nódulos vocales se producen por un fonotrauma, es decir, exceso de fuerza cuando se cierran los pliegues vocales durante la producción de voz, hablado o cantado. Entonces, digamos que el tratamiento va encaminado a evitar que se forcen los pliegues vocales. Entonces, ¿qué medidas puede hacer uno? Evitar el abuso vocal, evitar el mal uso de la voz. Por ejemplo, cuando se tiene una voz cantada, si uno no le han clasificado bien la voz, y entonces hay personas que a veces cantan en rangos que no son confortables. Dios mío, y todos quieren cantar en tonos agudos, no saben cuál es su tesitura y siempre quieren buscar notas que mientras más agudo cantan que es mejor y que es más comercial. Y yo me pongo, pero mejor dicho, un poco preocupada con eso porque eso no es así. Claro, entonces pues digamos que la laringe de los hombres tiende
a tener voces más graves, ¿sí? Las mujeres tienden a tener voces más agudas por simple anatomía, ¿sí? Y lo otro es que, pues, muchos cantantes lo que me dicen es que yo tengo un rango muy amplio, y el problema es que a veces esos rangos tan amplios hacen que forcen la voz con extensiones hacia arriba o hacia abajo, que hace que tensionen mucho más porque forzan Claro, muchísimo. son Exactamente. Entonces la idea, como yo siempre les digo, es no forcen la voz cantada, siempre canten en un rango tonal confortable. Si les gusta el canto, a veces ni siquiera tienen un maestro de voz, no tienen un maestro de voz cantada, no tienen un coach vocal, y entonces, ¿qué pasa? No conocen cuál es su tesitura, cuál es el rango en el cual ellos se sienten cómodos, y entonces empiezan a forzar y a golpear muy fuerte y se producen este tipo de lesiones. Otra cosa es, por ejemplo, no tener entrenamiento para voz hablar. Entonces, son personas que durante el día hablan demasiado. Hablan más de lo que... De lo porque que además muchas veces son docentes, ¿sí? Y entonces hablan todo el día, por la noche van a cantar o van a ensayar o tienen una presentación, y como ya han cantado, han hablado con las mismas cuerdas vocales todo el día con las que van a cantar, esos son músculos, los músculos se fatigan, entonces tienden a forzar. Y otra cosa que hacemos muy comúnmente es carraspear. El carraspeo es el peor abuso de la voz. Okay. Entonces, cuando uno carraspea, los pliegues vocales vibran a frecuencias muy altas. Lo ideal es hacer más bien una tos silenciosa, pues para evitar que se produzca ese carraspeo. Ok, bueno, es que definitivamente, doctor, la voz es un proceso de aceptación, porque ahí sí uno tiene que aceptar la voz que tiene, y a veces por no querer aceptarla y querer cantarla en tesituras y llevarla a unos extremos, se enferma. Sí. Entonces, bueno, cuéntame eso que me estaba diciendo de carraspear, que es preferible no carraspear, y lo de la voz hablada, porque los cantantes no han entendido que la voz hablada es muy importante y se preparan para cantar, pero no para hablar. Exacto, entonces hay muchas personas que combinan profesiones. Entonces, durante el día hablan demasiado por sus trabajos, a veces son docentes. Gracias. Y entonces hablan todo el día, ¿sí? Y resulta que por la noche van a cantar con las mismas cuerdas vocales con las que han venido hablando todo el día. Y como todo está lleno de músculos ahí, pues los músculos tienden a fatigarse, y entonces la voz ya no les va a dar para la presentación o para esto, ¿no? Ahí pierden rango tonal, pero es simplemente porque los músculos se fatigan, como cualquier músculo, ¿sí? Como yo les digo a los pacientes para que entiendan un poco, y es que por más de que un jugador de fútbol sea joven, si juega 90 minutos, al final ya está cansado, pero si hay un extratiempo, ya los tienen que cambiar o les da calambres porque son músculos, los músculos se tienden a fatigar. Ay, qué importante esa apreciación, porque sí. A veces tiene 2, 3 conciertos, y sabe otra cosa que pasa, que tienen las ruedas de prensa antes del show. Entonces tienen entrevistas, y después cantan por la noche. Exactamente. Y con respecto a lo del carraspeo, pues realmente el carraspeo es uno de los peores abusos de la voz. No tanto como el susurro, porque el susurro, la voz susurrada, es el peor abuso vocal. El peor, y cuando uno se queda sin voz y no sabe, lo primero que hace es empezar a susurrar. Exacto, y ese es el peor abuso vocal. Y el carraspeo también es porque hay mucho fonotrauma. Cuando uno carraspea, uno pone a vibrar los pliegues vocales a frecuencias altísimas. Entonces, lo que está haciendo es inflamar los bordes libres, y entonces, pues claramente lo que va a pasar. Peor el remedio que la enfermedad. Entonces, es preferible más bien sacar una tos silenciosa, como una jota silenciosa. Es decir, tomar aire y encargarse de que el aire que uno expulsa a través de esa tos silenciosa sea la que saque las secreciones si uno siente que tiene una secreción ahí o la voz sucia, como en este caso. Okay. O la tos de perrito, yo les digo a los exacto. Como así para que sí, no se... Puede ser, y entonces uno siente que sale la secreción y ya con eso es suficiente para, y ahí uno deglute, pasa la saliva, pero no carraspear para evitar ese fonotrauma. Y además, ¿sabe otra cosa que pasa? Yo digo que cuando uno tiene miedo, da lo mismo que vea un tigre, una serpiente cascabel, se para en el escenario, las cuerdas muchas veces, o uno se reseca de la voz o le sale flema. Es como una reacción del organismo frente al miedo, ¿no? Sí, bueno, ya también hay que contar que en los teatros, digamos en estas salas donde hay mucha gente, para ventilación hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Y el aire acondicionado es aire seco. Y el aire seco pues reseca muchísimo la garganta, ¿sí? Entonces, inclusive cuando uno va en un avión, eso es aire seco y eso reseca muchísimo la garganta, la vía aérea. Entonces, las cuerdas vocales, cuando las mucosas están secas, no pueden vibrar bien.
porque parte de la mucosidad que se produce a nivel de unas glándulas especiales que hay en las cuerdas vocales en la parte anterior, eso lubrica y permite que vibren bien. Pero si por cualquier motivo las mucosas están secas, por ejemplo, cuando uno se expone a aire acondicionado, a la calefacción, que en Bogotá muchas veces la gente pone un calefactor ahí debajo de donde uno trabaja, ese es aire seco y eso reseca muchísimo. O si se está tomando mucho antihistamínico, por ejemplo, cuando hay gripa la gente toma muchísimo antihistamínico, reseca mucho más y entonces esa mucosidad queda ahí y nos toca evacuarla o que uno no se hidrate bien. Entonces eso es importantísimo tenerlo presente para que las mucosas estén mucho más húmedas. Bueno, y otro tema clave es la hidratación. Porque entonces todo el mundo, sí, tengo esto y padezco esto, pero no saben qué hacer, cómo hidratarse mejor. Bueno, entonces, pues digamos que la hidratación sistémica es importante tomar agua. Tomar agua. Digamos que se recomienda en general 8 vasos de agua al día, pero eso depende mucho del peso de la persona, ¿sí? Entonces tampoco es llenarse de agua, porque el llenarse de agua también llena el estómago de agua y eso puede producir reflujo, entonces tampoco es tan bueno. La mejor hidratación para las mucosas de la vía aérea es las nebulizaciones o las vaporizaciones, que se hacen a través de una máscara para poder inhalar todo eso por la nariz. De paso, ese vaporcito que está saliendo de ahí, la misma nariz cumple funciones de humidificación, de limpieza, ¿sí? Para que todo ese aire que vaya a entrar ahí entre limpio, entre húmedo y entre un poquito cálido, caliente. ¿Sí? Entonces, para eso solo necesitamos agua. Hay dispositivos para eso, hay vaporizadores. Y el que es caliente, a mí en Bogotá casi nunca me gusta recomendarles el caliente, porque yo digo, después hay un cambio de temperatura brusco y es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué opina usted, doctor? Pues digamos que lo importante es que haya agua que esté entrando vaporizada, eso es lo más importante, y entra cálida no pasa nada. Yo de hecho recomiendo mucho utilizar un humidificador o un vaporizador al lado de la cama, la mesita de la noche, para que humidifique el medio ambiente. Eso me parece súper importante. Evitar aire acondicionado y calefacción, e inclusive los ventiladores encima de uno cuando uno está en tierra caliente. Es malísimo, enseguida se tapa la nariz y todo. Sí. Inclusive las personas y pacientes le dicen a uno que cuando van a tierra caliente, a un clima cálido y húmedo, la voz les fluye mejor, las enfermedades respiratorias desaparecen. Claro, son zonas donde hay menos polución, pero el aire húmedo y cálido es maravilloso para las mucosas de la vía aérea. Entonces, evitando esas cosas, por ejemplo, el aire acondicionado, la calefacción, los ventiladores, digamos que estamos protegiendo que las mucosas no estén tan secas. Pero si además agregamos un humidificador, un vaporizador, o tenemos un vaporizador, un nebulizador portátil, lo podemos llevar y hacernos esas nebulizaciones, y esa es la mejor hidratación para la vía aérea. No, eso está buenísimo, ya saben todos, tienen que tener su nebulizador, yo siempre se lo recomiendo, pero creen que es exageración. Ahora sí que lo está diciendo el doctor, yo veré hacerlo todos. Bueno, otro tema. Doctor, ¿qué ha pasado después del COVID? Porque yo sí siento que las gripas ahorita están, yo no sé si es mental, yo no sé qué es lo que está pasando, pero los cantantes están muy enfermos de la voz por las últimas gripas, los últimos virus que están dando. Yo siento que dura más el tema, que antes uno se quedaba 1 semana, 2 semanas, pero ahora puede durar 1, 2 meses malo de la voz. ¿Qué cree usted que está pasando? Bueno, yo creo que también hay una cosa, y es que la persona que le dice a uno que vive con gripa constante, hay que tener una evaluación por un otorrinolaringólogo, porque es muy posible que de pronto tenga más bien una rinitis crónica que puede ser alérgica o no alérgica. Por ejemplo, alérgica a alergenos, ¿sí? Ácaros, cosas que tenemos en el medio ambiente, pastos, pelos de animal. Bueno, hay una cantidad de alergenos a los cuales uno puede hacer reacción, y esas son las típicas gripas constantes, puede ser una rinitis. Ahora, si es realmente por un virus, pues sí, claramente acá hay unos ciclos muy frecuentes, además por el clima, las lluvias y todo eso, en donde hay virus constantes, y hay muchísimos tipos de virus. Entonces, yo creo que el COVID creó mayor conciencia de que los virus sí pueden afectar bastante, por ejemplo, la voz. De hecho, tenemos pacientes con lo que se llamó con el COVID largo, el COVID extenso, que inclusive producía o produce una tos que puede llegar a ser crónica, ¿sí? Y que inclusive requiere manejo médico para poderla controlar. Pero los virus sí definitivamente pueden causar inflamación de la vía aérea, una reacción inflamatoria con toda la moqueadera, la tos,
los estornudos, todos esos síntomas que son bastante molestos y que a veces requieren manejo sintomático. Ahí lo importante es que durante esos episodios pues tratemos de utilizar lo menos la voz, porque si hay muchos profesionales de la voz, personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, que por contrato, por compromisos, prefieren no cancelar una presentación y siguen trabajando teniendo una gripa, y lo que pasa es que durante una gripa se inflama toda la mucosa de la vía aérea superior, porque es que no es que se inflame solo la de la nariz o la de los senos paranasales, sino todo esto es una misma mucosa que recubre todo. Entonces, cuando se canta o se habla en exceso con unas mucosas inflamadas en las cuerdas vocales, pues va a inflamar mucho más y se va a producir más ronquera y favorece más la producción de lesiones. Y dura más. Exactamente. Ok, bueno, hay otro tema que yo también le digo a mis alumnos, porque ahora todos los jóvenes están con los vapeadores. Cambiaron el cigarrillo por los vapeadores, que son más saludables. ¿Qué me dice el doctor para los profesionales de la voz de los vapeadores? Bueno, no son más saludables, definitivamente no son más saludables. Lo que pasa es que llevamos muy poco tiempo con los vapeadores en el mercado. Y lo que ya se está, ya hay evidencia de que los vapeadores están produciendo alteraciones a nivel de las células que pueden llevar inclusive a la producción de cáncer. Pero ya está documentado que produce alteraciones en el epitelio de las cuerdas vocales. Entonces produce engrosamiento del epitelio, hace que las secreciones sean más espesas, y esos cambios epiteliales pues hacen que la voz cambie. Hay una inflamación, y ya hemos notado en pacientes cómo con 2 o 3 meses es suficiente para que produzca una inflamación y cambios en la voz. Y les cambia la voz con eso que me está diciendo radicalmente. Sin hablar pues claramente de todas las alteraciones a nivel pulmonar, cardiovascular y todo eso que están produciendo, digamos, estos vapeadores. Entonces, claramente, todos los contenidos que vienen en ese líquido, inclusive pues hay también nicotina, inclusive a veces hay marihuana, y hay digamos que hay unos compuestos que si se administran por vía digestiva, digamos que el sistema digestivo los puede manejar, pero si se administran a través de los pulmones, digamos, está produciendo neumonía intersticial, está produciendo una cantidad de enfermedades pulmonares muy serias y muy complejas, que pues claramente después van a producir una serie de enfermedades que pueden ser inclusive irreversibles. Entonces, sí. Es muy grave, es más grave de lo que me imaginaba. No, claro, o sea, y eso todavía no lo sabemos, lo vamos a saber en unos años, más adelante, cuando empecemos a ver todas las secuelas que producen en las personas jóvenes, porque hay muchas personas que creen que esto es inocuo. Sí, que es mejor, mejor. No voy a fumar cigarrillo, vapeadores, y es peor el remedio que la enfermedad. Ok, bueno, doctor, reflujo y voz. Bueno, entonces, una cosa que creo que hemos fallado muchos médicos, y de mi especialidad, es que a todo síntoma en la garganta le atribuimos el reflujo. ¿Sí? Entonces le echamos la culpa al reflujo para todo. Pero en discusiones que hemos tenido con nuestros colegas y amigos gastroenterólogos, claramente el reflujo es un porcentaje bajito que realmente produce, porque claramente uno a veces siente cómo se le devuelve el contenido del estómago, que llega y quema aquí. Entonces, esos pacientes que sienten como ese ardor en la boca del estómago, pero que además sube, y inclusive uno a veces lo puede sentir acá, que le quema, entonces, pues uno sí puede inducir o puede sospechar que si ve la laringe inflamada, puede ser por eso. Sí, casi que estaría más o menos relacionado. Pero no se puede comprobar hasta que se haga otra serie de exámenes. Uno simplemente lo sospecha y puede hacer un tratamiento terapéutico por un mes, como para saber si los síntomas bajan. Para descartar. Exactamente, un protocolo de dieta, cambio en los hábitos alimenticios que pueden disminuir la inflamación. Pero no le podemos echar la culpa al reflujo a todo, porque son muy pocos casos, realmente el porcentaje es muy bajito. Ahora bien, hay un reflujo que es atípico o que es silencioso, que puede no ser de ácido, sino puede ser alcalino, y ese también puede afectar la laringe, pero ese es más difícil de diagnosticar. Entonces, nos apoyamos en nuestros colegas y amigos gastroenterólogos para ese tipo de casos, pero no toda disfonía, no todo dolor de garganta, no todo carraspeo, no todo eso es por reflujo. Debe haber una sospecha clínica,
pero tenemos que ver si la laringe está inflamada, porque si no hay laringe inflamada, pues no hay una laringitis. Itis es inflamación de la laringe. Si no la vemos inflamada, no es eso. Muchas veces los problemas de voz son por otras cosas, como por ejemplo tensión muscular, y no por un problema de reflujo. Entonces, hay que sospecharlo, pero no hay que sin darlo por hecho. Darlo por hecho, exactamente. Ok, bueno, ahora que dice tensión muscular, yo eso siempre lo asocio mucho a la parte emocional. La emoción y la voz, mi querido doctor. Bueno, nosotros a través de la voz manifestamos emociones. Entonces, yo puedo estar hablando con alguien por teléfono y yo sé si esa persona está triste, si está brava, si está contenta, ¿sí? Si se ganó la lotería, si tuvo algún problema familiar que lo afectó mucho. ¿Por qué? Porque manifestamos a través de la voz emociones. De hecho, hay patologías que se asocian, que pueden empeorar, ¿sí? Por ejemplo, las distonías laringeas pueden empeorar con las emociones. Entonces, cuando hay ansiedad, estrés, se manifiestan mucho más, los síntomas son mucho más severos. Pero cuando la persona está relajada, está tranquila, está alegre, entonces los síntomas disminuyen notablemente. A veces también la ansiedad, el estrés nos produce tensión muscular. Entonces, las personas a veces nos toca inclusive apoyarnos en colegas fisioterapeutas, ¿sí? Para poder hacer terapia física cervical, muscular, nos apoyamos en fonoaudiología para relajar la musculatura del cuello, de la laringe. A veces inclusive uno con estrés bruxa y el bruxismo tensiona toda esta musculatura. Entonces todo eso cambia la voz. ¿Por qué? Porque todo esto son músculos. Y si los músculos no están relajados, pues la voz no va a salir bien. No va a salir bien. Yo por eso amo la voz, porque yo digo que la voz es el termómetro que te dice qué no está funcionando en tu cuerpo y en tu mente. Es un gran termómetro. Bueno, y ahora nos vamos con 3 preguntas rápidas que el doctor nos va a contestar, así que atentos, lápiz y papel para que anoten todos los consejos. Primero, ¿qué no debemos hacer para la voz? Bueno, entonces, una cosa muy importante es hablar lo estrictamente necesario, ¿sí? Y uno tiene que hablar. Yo le hablo de las 3 P's, que con una colega fonoaudióloga hablamos mucho de eso. Uno tiene que hablar poquito, pausado y pasito, pero nunca susurrar. Estoy mal, poquito, pasito. Sin exagerar, todo extremo es malo. Todo extremo es malo, pero sí, esa es como la idea, que se lleven, porque sí es súper importante. Hablarlo estrictamente. Y eso es algo muy difícil para muchos cantantes y para muchos artistas, porque somos súper extrovertidos y es poquito, pasito y pausado. Sí. Y hay un término que yo les digo a los pacientes, es el reposo vocal relativo. Es hablar lo estrictamente necesario. No es reposo absoluto. La idea no es quedarse callado, ¿sí? Sino reposar la voz. ¿Sí? Reposar la ¿Cuánto voz. reposar la voz? ¿Cuánto Pues digamos que eso depende mucho que lo haga, pero sí hacer pausas de 10, 20 minutos si uno ha hablado 1 hora, por ejemplo. Ahorita una conferencia, hidratarse muy bien y pausar la voz. Eso es clave. ¿Y terapia de resistencia en el agua? Eso también ayuda bastante. Ok, yo la amo con todo mi corazón. Bueno, ¿qué 3 cuidados para la voz? Bueno, a mí me gusta mucho, si hay tensión muscular, a mí me gustan los paños húmedos, tibios, calienticos, no muy calientes. ¿Por qué? Porque eso relaja. ¿Sí? Por ejemplo, la persona que entra a un turco. El turco es, digamos, el ambiente está muy húmedo y uno se relaja. Total. Aquí lo mismo, por ejemplo, para cuando hay tensión muscular, se utiliza el hielo y el calor, pero esos paños calientes húmedos sobre esta zona donde está la parte anterior, la laringe, los músculos prelaringeos, si tú te pones un calor local húmedo, unas compresas húmedas, y después haces ejercicios de estiramiento del cuello de esos músculos, pues vas a sentir que se relaja y se estira. Quiere decir que después de un concierto delicioso llego a la casa y hago eso. Podría ser, eso es muy bueno. Y la hidratación, lo que hablamos de la hidratación sistémica y la hidratación sobre todo local de las mucosas, eso es lo más importante, creo, para eso. Y otra cosa muy importante es no imitar voces que no son las de uno, porque desafortunadamente uno a veces imita, ¿sí? Imita una voz que no es la de uno. Que le queda complicado en tesitura, en todo, sí, así es. Y hay que conocer la voz de uno, porque a veces uno quisiera tener otra voz, cantar en otra voz y hacer otras cosas, pero uno tiene que conocer su instrumento, por eso es importante la evaluación y saber cuáles son las limitaciones, ¿sí?
Quiere decir el acompañamiento de un coach vocal, el acompañamiento vocal. del otorrino, y saben que es otra cosa que yo les digo, elegir el tono adecuado de la canción. Para eso se cambian los tonos de las canciones, y vuelvo y repito, es como un par de zapatos. Uno no se pone un zapato que le quede incómodo jamás. Uno siempre busca el zapato con cuidado. En cambio, las canciones siempre las quieren cantar en los tonos que le quedan bien a otros y no prueban el tono que le queda bien al cantante. Entonces, ese es como lo primero que yo les pongo siempre, les digo siempre a mis alumnos, porque ahí empiezan las lesiones y empiezan los problemas. Sí, y una de las cosas que tienen a veces, desafortunadamente, por logística, bueno, hay muchos temas ahí que es difícil de controlar para los artistas, pero que donde canten tengan una buena acústica, ¿sí? Y un buen retorno. Y un buen retorno, porque a veces se forzan mucho para cantar para poder escucharse si no tienen buen retorno o si el ambiente en el que está no tiene buena acústica y entonces forzan muchísimo. O la otra cosa que pasa, que por ejemplo están cantando en un lugar donde terminan de cantar y bueno, cantando tienen la amplificación, pero salen y hay un ruido externo grande y empiezan a hablar. Exacto. Y en esa voz hablada, con ese volumen altísimo, ahí empiezan más inflamación, se les daña más y acaban de cantar, no enfrían la voz, bueno, son muchos pedacitos. Exacto. ¿Cada cuánto uno tiene que venir al otorrino? Yo creo que si uno es profesional de la voz, yo creo que una vez al año está perfecto. Un control una vez al año está muy bien, a menos que antes haya algún problema, ¿sí? Alguno sienta alguna dificultad y ya dependiendo de lo que se encuentre en los hallazgos endoscópicos, pues y si se va a hacer un manejo, pues tiene que hacer un control de pronto más regular antes del año, como para ver cómo va el tratamiento. Yo tengo otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismo y es que todos los cantantes cuando están sin voz se inyectan. Y yo le tengo pánico, pero pánico, yo les digo, lo que diga Luis Humberto, la inyección y la voz. Pues la inyección desinflamatoria. No, claro, y el problema es que a veces lo llaman a uno desde otro lado y le dicen, doctor, ¿me puedo inyectar? Me inyecto, lo que sea, inclusive se llevan, compran y se llevan y se inyectan. Como si eso fuera la solución. De acuerdo. Digamos que la inyección de corticoide, que se inyecta un corticoide de acción corta, hay unos de acción un poquito más prolongada, ¿sí? Porque son de liberación prolongada, digamos que tienen que ser formulados por un médico, ¿sí? Y ese médico tiene que haber visto las cuerdas vocales, porque si no hay inflamación en las cuerdas vocales no va a tener ningún efecto. Y los corticoides mal diagnosticados y en exceso pueden producir efectos secundarios sistémicamente en otra parte del cuerpo. Entonces yo no los aconsejo a menos que hayan sido formulados por un médico que conozca el caso, pero que además haya podido ver las cuerdas vocales. No es la solución, no es la solución y no lo pueden recomendar en una droguería, no lo puede recomendar un coach vocal, lo tiene que recomendar su médico y su médico tratante, es decir, no el médico domiciliario que llega a la casa, no, el médico tratante que te conozca, sobre todo si eres un profesional de la voz. Exactamente. Bueno, pues yo creo que esto es un momento que yo valoro, no saben cuánto. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Por esta invitación. Todos los cantantes del mundo tienen que venir y conocer a Luis Humberto Jiménez Fandiño porque no saben a todos los artistas, a todos los profesionales de la voz, a todas las personas que guía y ayuda y toda la experiencia que tiene. Y es un tema que yo siento que cuidarse la voz es fácil. Lo que pasa es que el desconocimiento hace que uno... Pues es compromiso con, pues, para conocer su instrumento, su herramienta de trabajo y hay que cuidarla. Una vez al año, todos los cantantes, todos los profesionales de la voz al otorrino. Yo diría una vez al año donde Luis Humberto. Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Espero que esto les sirva mucho a cuidarse la voz y a ser conscientes que es un instrumento y que es para toda la vida. No puedes cambiarlo como las cuerdas de la guitarra. Siempre se los digo. Así que a cuidarse la voz y muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Lo quiero mucho.